haya gustado mucho el canto, ¿verdad? Que es tan hermoso, sobre todo para este tiempo de Cuaresma, donde contemplamos a Jesús en la cruz. Esa contemplación es la que nos lleva a, a descubrir su misericordia, su amor en nosotros. Vamos entonces a comenzar nuestra clase. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado, que era precisamente en ese estudio profundo del Antiguo Testamento, donde hemos visto ya eh, la aparición de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Por primera vez. Y esto es un acontecimiento sumamente importante, ¿verdad? Para nosotros que siempre entendemos la aparición de la Santísima Trinidad en los momentos, digamos, más claves, como por ejemplo el bautismo o la transfiguración. Acá no, acá vemos la Santísima Trinidad ya desde el Antiguo Testamento, como con la imagen de tres peregrinos que se aparecen delante de Abraham. Vamos entonces a continuar el estudio del Génesis, y ahora vamos a ir a Génesis capítulo 12. Vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar de la descendencia de Abraham porque es muy importante para el estudio de la Sagrada Escritura, la figura de Abraham, que como ustedes saben es el patriarca, es el padre de la fe, el primero de los patriarcas, el padre de la fe, y es también el origen de las tres grandes religiones monoteístas. Si nosotros nos pusiéramos a investigar en profundidad la figura de Abraham, nosotros a veces la entendemos solamente como la figura del padre de la fe, y para nosotros es importante como católicos, como cristianos, el hecho de que él sea el origen de la religión cristiana. Sin embargo, él no es solamente origen para los cristianos, sino que también es origen para los judíos, para la religión judaica, ¿verdad? Para los hebreos. Entonces, el judaísmo tiene su origen en Abraham, porque acuérdense que también para ellos es el padre de la fe. Para ellos es el padre de la muchedumbre de israelitas que van a surgir, ¿verdad? De este gran hombre de fe. Sin embargo, no solamente se queda allí, no es solamente para los cristianos, para los judíos, sino también para los musulmanes, y lo vamos a ver en la clase de hoy. La importancia que tiene Abraham para los musulmanes. A veces pensamos, no, Abraham es nuestro, es nuestro. Los judíos también a veces piensan, no, Abraham es nuestro, es el padre de la religión judía, de los judíos. Sin embargo, no. Abraham no es solo de los judíos, no es solo de los cristianos, no es solo de los musulmanes, sino que es de las tres religiones. Aunque obviamente a nosotros nos resulte un poco difícil poder entenderla porque nosotros quisiéramos que fuese solamente nuestro, es de nosotros, pensamos. Sin embargo, no es solamente de nosotros, es de toda la humanidad. O sea, de las tres grandes religiones monoteístas, porque acuérdense que las otras religiones que no son monoteístas, que son politeístas, son religiones más pequeñas, son religiones concentradas muchas veces en, en dioses antiguos, ¿verdad? Considerar el politeísmo, ¿verdad? Una serie de dioses, y generalmente son religiones muy arcaicas que en la actualidad tienen muy poco peso o muy pocos seguidores. Si nosotros fuéramos a ver,
la mayor cantidad de seguidores la tienen las tres grandes religiones que se llaman también religiones del libro o religiones monoteístas. Se llaman religiones monoteístas porque consideran un solo Dios que tiene nombres un poco diferentes. Para los musulmanes, ellos le llaman Alá, pero es el mismo Dios. Nosotros sabemos que es Dios. Para los judíos, pues el nombre de Dios no puede pronunciarse, pero es el mismo nuestro también. Entonces, para las tres grandes religiones, judíos, musulmanes y cristianos, tenemos el mismo Dios, un solo Dios. Y se llaman también religiones del libro porque cada una de ellas tiene un libro sagrado. Para los cristianos es la Biblia. Para los musulmanes es el Corán. Y para los judíos o los hebreos es la Torá, ¿verdad? Que ellos le llaman la Torá, que para nosotros conocemos que es el Antiguo Testamento. Entonces, Abraham es el padre de estas tres grandes religiones. Abraham comienza su misión poniendo su fe al servicio de Dios. Y de allí, de la fe de Abraham, es que surgen estas tres grandes religiones, llamadas las tres religiones monoteístas, o llamadas también de alguna manera las religiones del libro. Vamos a estudiar en profundidad esto para que nosotros podamos entender. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a confundir con otras religiones, ni que vamos a pertenecer a otras religiones, ni... No, esto simplemente nos quiere decir que en el diálogo interreligioso, en el respeto interreligioso, tenemos que comprender la historia de las religiones para poder entender de dónde salen cada una de ellas, cuál es el origen, cuál es su fe, en qué ellos creen. Y claro, pues obviamente eso nos fortalece más nuestra fe, la fe de cada uno de nosotros. Esto no nos quiere decir que nosotros ahora, pues nos vamos a volver musulmanes porque los musulmanes tienen el mismo Dios, el mismo origen que nosotros de Abraham. Sí, pero obviamente la fe y la religión es diferente. Es el mismo origen, pero diferente. Es como un padre que tiene varios hijos. Los hijos son completamente diferentes, pero son hermanos entre ellos. ¿Ok? Tuvieron un mismo origen, tuvieron un mismo padre, una misma madre, pero son distintos. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con las religiones monoteístas, que son como primo hermanas, digamos así de alguna manera. Vienen de Abraham, surgen del padre de la fe, pero son completamente diferentes porque los caminos son diferentes. Pero qué bonito que nosotros podamos entender también el origen de las otras religiones, no en este caso para formar parte, obviamente, de una de esas religiones, sino para poder entenderla. Entenderla. Esto es cultura religiosa, poder entenderlas. Cuando nosotros nos fijamos en el Génesis, aspectos que tienen que ver con otras religiones, nos ayuda a poder entender también el origen de aquellas religiones, sabiendo que nuestra religión es la religión que ha tomado el camino correcto, que es el camino de que Dios ha querido mandar a la tierra, que es a su Hijo Jesús. Otras religiones consideran a Jesús como un profeta. Los musulmanes consideran a Jesús como un profeta. Lo respetan, pero no reconocen que es Dios. Entonces, obviamente ahí hay una equivocación de parte de ellos. Pero es bueno entenderla. Y es bueno entenderla que ellos sí consideran a Jesús como un profeta, como Juan el Bautista, como Elías, como otros profetas. Es una equivocación de parte de ellos. Pero tienen su respeto hacia la religión cristiana porque consideran a Jesús
como un profeta, o sea, le dan una cierta importancia. No la importancia que debe, porque obviamente Jesús debe una importancia más grande por el hecho de ser Dios, pero digamos que es una religión que de alguna manera se acerca a la nuestra, aunque obviamente es una religión muy diferente. Algunos preceptos se parecen mucho, otros son diferentes. La liturgia es completamente diferente, obviamente. Y así vamos entendiendo, ¿verdad? Cada una de las religiones, qué es lo que tienen en común y qué es lo que nos divide y lo que nos hace a nosotros ser la religión de Cristo, la religión de Jesús, que es la religión de lo que el Padre, ¿verdad?, ha querido. Los judíos por su parte no, los judíos por su parte ustedes saben que no reconocen a Jesús, no lo reconocieron en el momento en el cual Jesús vivía y hacía los milagros en medio del pueblo, mucho menos ahora, cuando ya ha pasado tiempo y para ellos Jesús fue simplemente una equivocación, para ellos, para los judíos. Entonces hay que entenderla, hay que entender desde cada punto de vista qué es lo que ellos comprenden, qué es lo que ellos profesan, para nosotros mantener nuestra fe en nuestra iglesia, pero comprendiendo cada una de las religiones y pudiendo hacer un diálogo con cada una de ellas, sabiendo qué es lo que nos une y qué es lo que a nosotros nos hace ser la religión de Cristo, la religión de Jesús. Bien, vayamos al Génesis capítulo 12 para poder entender el origen de todo. Capítulo 12 del libro del Génesis. Yahvé dijo a Abraham, recuérdense que se llamaba Abraham, no Abraham, sino Abraham, ¿ok? Nombre corto. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y seré para ti una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Estamos hablando de una elección por parte de Dios de Abraham. O sea, ya Dios había pensado en él. Lo llama ya anciano. Sí, lo llama ya cuando Abraham ya estaba anciano. Recuérdense que los años para la Biblia, o sea, no se contaban de la misma manera. Puede que hayan sido mucho menos. Recordemos que antes, obviamente en la humanidad, los hombres morían antes. O sea, no duraban tanto como ahora, porque con el progreso de la ciencia y la posibilidad de curar muchas enfermedades que antes eran incurables, ahora se dura más tiempo. De todas maneras, Abraham ya estaba entrado en sus años. De hecho, la Biblia nos lo dice. Pero para ellos, uno entrado en los años podría tener 30 años, ya era un viejo. Porque antiguamente, con las enfermedades, era muy fácil que las personas murieran a los 30, 40 años. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Estamos hablando de su sobrino, Lot, el hijo de su hermano. Con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán, y llegaron a Canaán. No es un recorrido sencillo. Estamos hablando de muchos kilómetros desde Harán hasta Canaán. Hablaríamos aquí de varios kilómetros, muchos kilómetros, más o menos algo así como lo que hizo el pueblo de Israel después en el desierto, el camino hacia la tierra prometida, o probablemente
un recorrido incluso más largo, porque estamos hablando de varios kilómetros. Acuérdense que donde nace Abraham es en Ur de los Caldeos, cerca del Golfo Pérsico. Estamos hablando de un territorio largo, donde supuestamente estuvo, o cerca donde estuvo, el lugar del Edén. Recuérdese que el Edén estaba conformado por 4 ríos: el Tigris, el Éufrates y otros 2 ríos que no aparecen en la realidad, no se sabe cuáles eran esos ríos. Ya estaba el Edén entre 4 ríos. Tigris y Éufrates los conocemos porque aún en la actualidad existe. Otros 2 nombres que menciona la Biblia no se conocen, no sabemos si eran ríos que existían o eran nombres que le habían dado de alguna manera, pero allí cerca de ese lugar donde la Biblia habla que fue el Edén, donde estaban Adán y Eva, ese Edén que era bañado de alguna manera por esos 4 ríos. Vuelvo y repito, 2 ríos que son muy conocidos, incluso en la actualidad existen, y otros 2 ríos que la Biblia menciona sus nombres, pero no sabemos exactamente dónde quedan, porque no conocemos esos ríos, o sea, tienen nombres que solamente aparecen en la Biblia. Y el hecho de que haya nacido en Ur de Caldea, que haya sido un descendiente, obviamente, de la creación de Adán y Eva, y haya sido elegido por Dios para salir de su tierra, irse a otra tierra, es porque Dios mismo está haciendo ya desde ese momento que su pueblo sea un pueblo nómada, no un pueblo localizado en un sitio determinado, sino un pueblo que va a caminar. De hecho, recordemos la peregrinación en el desierto cuando regresaron de Egipto, ¿verdad? La tierra prometida. En este momento, Dios está eligiendo su pueblo y lo está cambiando de lugar. Es la primera vez que vemos, ¿verdad? Esta modificación, este cambio que Dios quiere hacer de su pueblo, porque de alguna manera está Dios ya preparando a su pueblo para ser un pueblo peregrino. ¿Ok? Y ese es el viaje de Abraham. Entonces sale de Ur de Caldea y llega a Canaán. Voy a compartirles la pantalla. Yo sé que las imágenes para ustedes son un poquito difícil de ver, sobre todo para aquellos que no están usando la computadora, sino aquellos que usan el teléfono. Va a ser un poquito difícil de poder verla, pero bueno, yo les voy a compartir y si no lo logran ver, vamos a tratar de agrandar. Pueden agrandar un poquito sus pantallas para que puedan ver. Fíjense cómo Abraham sale de Ur de Caldea, y aquí les estoy hablando lo que les decía. Déjenme utilizar el color rojo para que ustedes vean. Miren, lo que estoy seleccionando acá con el color rojo es Ur en Caldea, donde había nacido Abraham, de donde él era, su tierra. Estos 2 ríos que ustedes ven acá, que los voy a marcar con un color azul, lo voy a colocar con azul. Déjenme colocarlo con azul, pero un poquito más, a ver, más fuerte, para que vean los ríos. Miren, estos 2 ríos son el Tigris y el Éufrates, que son esos 2 ríos que los conocemos en la actualidad, obviamente. Son ríos que todavía existen y que se mencionan en la Biblia, se mencionan como parte de la creación en el Edén. Entonces sale de allí, de Ur de Caldea, y miren
el territorio que él va corriendo siempre es cerca de los ríos, porque acuérdense que en la antigüedad era imposible poder atravesar un desierto o un lugar donde no hubiese agua, porque obviamente no podían llegar, se hubiesen muerto. Abraham va bordeando el río, muy probablemente no fue esta exacta la trayectoria entre los dos ríos, sino más bien pegado hacia uno de los ríos, pasando por Babilonia, para poder obtener agua del río, porque si están lejos del río, obviamente no van a poder obtener el agua que es la que da la vida y se podrían morir. Entonces siempre hacían los recorridos cerca del agua. Y de acá de Harán hace entonces un recorrido hacia, pasando por Aram, hacia la tierra prometida, aquí, muy cerca del mar Mediterráneo, para poder también obtener agua. Recuérdense que todo este camino siempre se va a hacer bordeando el agua, porque es sumamente necesaria para poder sobrevivir. Y hacia la tierra prometida que Dios le había dado, que es esta de Canaán, se las voy a marcar con un color un poquito más oscuro, un color marrón. Vean, todo esta es la tierra prometida. Ahí le estoy marcando con un color marrón para que ustedes vean. Entre el mar Mediterráneo, ¿verdad? Que es este del lado acá, y el río Jordán. Y esto recuérdenselo porque cuando hablemos del Éxodo, vamos a hablar mucho de estos dos, digamos, estas dos fuentes de agua grandísimas que van a alimentar a la tierra de Canaán, que emana leche y miel, como nosotros sabemos, ¿verdad? Déjenme quitarle lo que les he colocado para hablarles de Canaán. Miren, aquí voy a tomar el azul. Miren, desde el norte, pasando o bordeando el Mediterráneo hacia el sur, aquí es la Franja de Gaza, famosa aquí donde estoy, donde terminé con el color, es la Franja de Gaza, que es donde hay un asentamiento palestino, muchos palestinos. Y como ustedes saben, es una fuente ahora mismo de muchos enfrentamientos. Hacia el sur, hacia la Franja de Gaza, y luego bordeando el río Jordán hacia arriba, el río Jordán es este que les estoy enseñando, les estoy mostrando. Todo este semitriángulo, digamos de alguna manera que estoy llenando en azul, es la tierra santa, la tierra prometida. La tierra que Dios prometió a Abraham y que conservó para ser la tierra prometida, la tierra de la alianza, la tierra donde va a crecer su pueblo. ¿Ok? Entonces, dejo de compartir la pantalla para que me sigan un poquito más ahora con la lectura de la Sagrada Escritura. Entonces, Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, que es el lugar donde Dios lo había mandado a llamar, Siquem, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Acuérdense que antes de llegar a Abraham existía un pueblo que eran los cananeos, por eso se llama Canaán, que era la tierra de los cananeos. Cuando llega Abraham, obviamente, los cananeos tienen que, de alguna manera, irse de la tierra. Aunque no es cierto del todo 100%, porque los cananeos llegan a convivir bastante tiempo con los israelitas. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña al oriente de Betel y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia Negev,
que es un desierto, donde hay un lago sumamente importante. Hubo hambre en el país y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba al país. Y esto es algo muy común, ¿verdad? Que no solamente pasa en este momento, sino también vamos a ver en otros momentos pasa lo mismo en Israel. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai: mira, yo sé que eres una mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y viva yo en gracia a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que era una mujer muy hermosa, la vieron los oficiales del faraón, los cuales se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien por causa de ella Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que yo la tomé por mujer? Ahora pues, aquí a tu mujer, toma y vete. Y el faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran a él, a su mujer y a todo lo suyo. De Egipto subió Abraham al Negev, junto con su mujer y todo lo suyo, y acompañado de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado Abraham el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacadas y tierra. Y como la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos, hubo riña entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Dijo pues Abraham a Lot: ea, no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Esto es una manera que muchas veces la Biblia utiliza la palabra hermanos. Por eso es que ya más adelante, cuando hablemos de esto, yo sé que los evangélicos utilizan mucho aquella frase donde le dicen a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera esperando por ti. Y la gente dice: ven, Jesús sí tuvo más hermanos, Jesús tuvo hermanos. Entonces quiere decir que la Virgen no permaneció virgen, sino que tuvo más hijos. Y es una equivocación porque es una palabra utilizada por la Biblia en muchas maneras. Miren en este momento, capítulo 13 del Génesis, versículo 8. Dijo pues Abraham a Lot: ea pues, no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Adelphos es la palabra que usa la Biblia para decir hermanos. Cuando realmente hermanos, para ellos, no quiere decir que sean hermanos de sangre. De hecho, Abraham y Lot no son hermanos, son un tío y un sobrino, que ya anteriormente, muy claramente nos los ha dicho, que Lot es el hijo del hermano de Abraham, o sea, es su sobrino. Entonces, aquí podríamos hacernos la interrogante: ¿por qué insistir en traducir la Biblia o interpretar la Biblia al pie de la letra? Si de hecho la Biblia no puede interpretarse al pie de la letra, de ninguna manera la palabra hermanos puede interpretarse al pie de la letra como si fueran hermanos de carne y hueso, como nosotros, de sangre, como nosotros muchas veces entendemos, ¿verdad? Que decimos a nuestros hermanos, hermanos de carne y hueso, pero también hablamos de hermanos en la fe, que no tienen nada que ver con nosotros desde el punto de vista consanguíneo. Lo mismo pasa
con la Biblia en otras ocasiones. Utiliza la palabra hermano, dice somos hermanos, pero no es que son hermanos de carne y hueso. No podemos decir que Lot es hermano de Abraham. Lot es el sobrino de Abraham. Pero hay una tradición judía muy interesante de que todos los parientes son considerados hermanos. O sea, cuando un padre y una madre tienen hijos, todos esos hijos y los hijos de sus hijos son llamados hermanos, porque no existía en esa época esa división para llamar sobrino o llamar primos, mucho menos los primos no existían. Los primos eran hermanos. Si tú eras hermano de mi hermano, eres mi hermano también. Por eso es que entendemos cuando le dicen a Jesús, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Se está refiriendo a su madre y a sus parientes, que de hecho se sabe que son los primos de Jesús. Entonces hay que entenderlo bien para que nosotros podamos interpretar la Biblia con la intención con la que se escribió como palabra de Dios y no como un texto para interpretarlo al pie de la letra que pierde sentido al pie de la letra. Porque Abraham y Lot no eran hermanos, ¿ok? Eran sobrino y tío. Pero esto muchos evangélicos no lo entienden porque no estudian la Biblia en profundidad. Lamentablemente, la Biblia no puede interpretarse al pie de la letra nunca. La Biblia hay que buscarlo. Por eso es que Jesús dice, aunque tengan oídos, no oyen, aunque tengan ojos, no ven. Y cuando le preguntan, maestro, ¿por qué nos enseñas en parábolas? Jesús utilizaba las parábolas porque a él no le gustaba decir las cosas al pie de la letra, sino en parábolas, para que nosotros podamos buscar el sentido profundo, no el sentido literal, sino el sentido profundo. Entonces, cuando alguien te diga, ah, no, ves que, mira, aquí lo dice, ah, no, vamos a Génesis 13:8, para que entienda. Mira, Abraham le dice a Lot, somos hermanos, y no son hermanos, son tío y sobrino. Entiendan la profundidad del texto bíblico, no simplemente superficial, como muchas veces lo hace. Versículo 9. ¿No tienes todo el país por delante? Pues bien, apártate de mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha. Y si tomas por la derecha, yo iré por la izquierda. Recuérdense de esta manera en el cual ellos se separan, ¿verdad? Para poder hacer crecer también sus familias, su ganado, sus pastores. Bien, hasta este punto no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Creo que hay muchos, sí. Hay bastante en el chat. Déjenme comenzar por el chat. Sí, antes de continuar quiero, porque voy a comenzar ahora un tema muy importante sobre Abraham y no quiero irme demasiado adelante. No. Bueno, yo creo que hay mucho en el chat, pero bueno, son comentarios, no hay nada. Bueno, aquí sí tengo un mensaje directo que me ha llegado, entonces voy a responder estos mensajes, pero si hay alguien más que tiene algo que comentar, puede también colocarlo en el chat. Buenas noches, padre. ¿El pueblo hebreo, israelita y judío es lo mismo? Una buena pregunta. Buena pregunta. En realidad es el mismo, pero en diferentes ocasiones. Cuando se habla del pueblo hebreo es por la lengua, o sea, lo identifican con la lengua. Pero en realidad es el mismo pueblo judío que habla hebreo y por eso se llama hebreo. Entonces los judíos es el mismo pueblo hebreo porque hablan hebreo. Ahora bien, no todo hebreo es judío. Aquí yo sé que es un poquito difícil para ustedes de entenderlo, pero le voy a explicar. No todos los hebreos son judíos.
porque el judaísmo es una religión. Entonces, si ustedes van a Israel y, por ejemplo, le llaman judío a una persona, le estás diciendo que pertenece a la religión judaica, al judaísmo. Pero no todos los hebreos, aunque la mayoría sí lo son, la mayoría sí lo son. Acuérdense que estas religiones son una de las religiones que no permite que las personas se conviertan en otras religiones y por lo tanto es muy difícil encontrar un israelita que no sea judío, pero lo hay, lo existe, claro que sí. Pocos, pero hay. Entonces no podemos confundirlos, aunque en realidad es la misma, ¿cómo diríamos? Estamos hablando de categorías diferentes, pero de un mismo grupo de personas, a pesar de que algunos sí y algunos no pertenecen a alguno de los grupos. O sea, hebreos son todos los que hablan hebreo y por lo tanto son todos los que habitan en la tierra santa. Pero no todos son judíos porque los judíos son solamente los que pertenecen a la religión judía, que son casi, digamos, casi el 90 y tantos por ciento, porque sí, es una religión que no permite conversión a otra religión. Por lo tanto, es difícil encontrar un hebreo que no sea judío, pero sí, puede haberlo, puede existirlo. Entonces, judío son todos aquellos que pertenecen a la religión judaica, ¿ok? A todo el judaísmo. Los israelitas son todos los descendientes de Israel, pero volvemos a caer en lo mismo. Volvemos a caer en lo mismo. Israelita es todo descendiente de Israel o todo aquel que pertenece al país de Israel es un israelita, pero no todos son judíos porque no todos pertenecen a la religión judía, ¿ok? Al judaísmo. A ver si les hago una comparación. Uf, es un poquito difícil. A ver, por ejemplo, vamos a hablar de España, bueno, para que ustedes más o menos entiendan. ¿Todos los españoles son hispanos? Pues yo creo que sí, todos, porque hispano es todo aquel que habla español. Pero hay hispanos también en otras partes del mundo, no solamente en España. O sea, aquellos que hablan español pueden estar en otras regiones que no son solamente España, pueden estar en América Latina. Entonces, no todos los hispanos son españoles, ¿ok? Los españoles son los que nacieron en España. Pero no todos son católicos, ¿verdad? Porque no todos pertenecen a la religión católica. Hay españoles, la mayoría son católicos, pero hay españoles que no son católicos. Entonces, para que ustedes entiendan, israelita es el descendiente de Israel, ¿ok? Acuérdense de Israel, es el padre de las 12 tribus. Y por lo tanto, el que da esa gran muchedumbre que tiene Abraham como hijos son prácticamente los hijos o los descendientes de Israel, que es el padre de los 12 hijos de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, todo el descendiente de Israel es un israelita. Y como Israel, como país, se llama Israel, todo aquel que vive allí es un israelí. ¿Ok? Entonces, israelita, descendiente de Israel, israelí, descendiente, o sea, habitante del país de Israel. O sea, acuérdense que son diferentes. El israelí, el israelita, el cananeo, porque es el que vivía anteriormente en Canaán, pero no es descendiente de Abraham, el judío, que es todo aquel que pertenece a la religión judía. Hay algunos judíos que no son hebreos, hay judíos argentinos. Sé que en Argentina hay varios judíos, incluso convertidos a la religión judaica o al judaísmo, y no son descendientes de Israel, no son israelitas, no son cananeos, no son hebreos, ¿ok? Entonces los hebreos son prácticamente los relacionados con la lengua hebraica, ¿ok? Hebreo. Eso lo vamos a ir aprendiendo poquito a poco. Yo sé que es una pregunta bastante difícil para que ustedes la puedan entender ahora, pero me gusta que tengan ese deseo de saber y esa profundidad en las preguntas, porque son preguntas bien profundas, pero poquito a poco vamos a irlo tratando de responder y de entender.
¿ok? Pero hasta ahora entiendan, sobre todo hebreo es relacionado con la lengua, israelita relacionado con el, los descendientes de Israel, y judío, todos aquellos que son pertenecientes a la religión judía, que puede que no sean israelitas. Hay muchos judíos que no son israelitas, que están en otras partes del mundo. Entonces no fue una invasión o conquista lo de Canaán, es decir, los cananeos no fueron exiliados por los israelitas, dice una pregunta. Sí y no. Hay una tendencia a pensar que la invasión de la cual nos habla muchas veces la Biblia fue más bien una facilidad que hace Dios de entrada, de parte de Abraham, y, y los cananeos que sufrieron mayor persecución fue cuando entró el pueblo judío a través del río Jordán, cuando venían desde Egipto huyendo del faraón, y que pasaron, obviamente ustedes saben muy bien, los 40 años en el desierto, y entraron y empezaron a conquistar la tierra. Según algunas tendencias de pensamiento actuales, no fue una carnicería como incluso muchas veces en la Biblia nos lo muestra, porque obviamente quiere como exagerar la situación para hacer ver la grandeza de Dios, como si Dios fuese un guerrero que hizo tomar la tierra por la fuerza. No es tan así. La tendencia moderna es a pensar que Dios facilitó la entrada del pueblo, pero no fue esa gran carnicería. Obviamente, no estaría Dios de acuerdo tampoco con matar esa cantidad grande de cananeos. De hecho, una de las cosas que nos hace pensar así, de esa manera, es que después de todos esos relatos de esas supuestas carnicerías humanas o esas guerras que hace el pueblo de Israel en contra de los cananeos, no es tan real, porque luego hay una convivencia muy interesante entre cananeos e israelitas en el mismo suelo. Solo que acuérdense que el judío como mentalidad es a veces un poquito exagerado para hacer entender como que, wow, Dios es el que nos dio la tierra, Dios es el que luchó por nosotros y Dios es un guerrero que nos da la victoria. Entonces, esa es la imagen que ellos quieren proyectar, pero a veces se entiende de un modo que no es positivo. Parecería como si Dios quisiera la muerte, ¿verdad? Del cananeo, cuando no es cierto, no es esa carnicería que muchas veces, de alguna manera, el autor bíblico nos exagera. Una pregunta de Facebook Live, en el chat de Facebook Live. Quiera Dios que nunca me aparte de nave. Ese Dios se llama Jesús. De nave. Quiera Dios. No entiendo bien la pregunta. Quiera Dios que nunca me aparte de nave. Ese Dios se llama Jesús. Bueno, pienso que sea más que nada, más que una pregunta, un comentario. Muy bueno, por cierto, que también, de Yahvé, quiere decir que me aparte de Yahvé. Oh, ya. Ese Dios se llama Jesús. Exacto, exacto. Muy bien. Muy buen comentario de Facebook Live. Buenas tardes. El cambio de horario me complica un poco. Trataré de socorrerme más pronto. Sí, yo sé que el cambio de horario nos ha traído a todos un poquito de dificultad para poder, ¿verdad? De alguna manera asistir a las 8 por el cambio de horario que ha habido acá en Estados Unidos. Pero bueno, de todos modos, yo sé que algunos de ustedes hacen el esfuerzo grande de poder participar en la clase desde el principio, y si no, pues ya ustedes tienen la posibilidad también de verla grabada, la clase. Muy bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Hay mucho, ¿verdad? Mucha tela por donde cortar, pero esta instalación del pueblo en Canaán, o el pueblo de los descendientes de Abraham, es muy interesante. Hay muchos puntos de vista. Parecería como si Dios facilitara a unos y a otros no. Y yo creo que es más la interpretación que se hace de esos textos bíblicos, más que la realidad, porque la realidad no es tan
No es tan cruda, no es real que, que Dios sea un guerrero que mata personas para darle a su pueblo la posibilidad de instalarse en una tierra, porque si no, de lo contrario, Dios mismo estaría faltando a su propio mandamiento de no matar. Es una interpretación que hace. Acuérdense que estos escritos del Antiguo Testamento son escritos hechos por hombres, por personas, inspirados por Dios, pero ellos siempre ponen su partecita, ¿no? Ellos escuchan de Dios la inspiración, pero también como que ponen su propia exageración como judíos, y ponen su punto de vista también de las cosas, ¿verdad? Y recordemos los grandes textos bíblicos que nos hablan de esta invasión o de estas guerras, ¿verdad? Que parecería como si Dios propiciara esa guerra. No, Dios lo que propicia es la vida y propicia la vida de su pueblo. Dios quiere que su pueblo crezca, Dios quiere que su pueblo se instale en la tierra prometida. Dios le promete una tierra a un pueblo que él quiere consagrar, pero absolutamente no va a odiar ni a matar a ningún tipo de persona. Eso sería completamente contradictorio con la realidad de Dios. Y esto es algo que deberíamos profundizar para no dejarnos llevar por el lenguaje que usan algunos autores bíblicos, que podría ser tal vez un poquito confuso para las personas que no tienen, digamos, esa cultura o ese conocimiento religioso profundo, ¿verdad? Que nosotros tenemos a través del estudio de la Sagrada Escritura en profundidad. ¿Ok? Bien, vamos entonces a hablar de un tema que les he traído muy interesante, y es el tema entre judíos y árabes. Acuérdense que los judíos y los árabes son un pueblo que nace de Abraham. Y es un pueblo que no tiene el comienzo de la discordia, no empieza ahora, que vemos, por ejemplo, los conflictos en la Franja de Gaza, que vemos los conflictos en algunos asentamientos palestinos, de israelíes que atacan a los palestinos que atacan al pueblo israelí, sino que es algo que ya tiene su origen en la familia de Abraham, y uno dice, ¿cómo puede surgir esto? Bueno, lamentablemente son seres humanos, y como seres humanos también comienza esa división en, en la misma, en el mismo lugar donde hoy mismo, en la actualidad, tenemos la sede de las tres grandes religiones, o sea, Jerusalén es el punto central de la religión cristiana, ¿verdad? Porque es el lugar donde Jesús muere y resucita, pero también es la capital para los israelíes y para los judíos, como sede de la religión judía, pero que además también en torno a la explanada de las mezquitas, como se llama en Jerusalén, es el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca, obviamente. Ustedes saben que ellos tienen como sagrada, y el profeta de Dios, que para ellos es Mahoma, aunque consideran otros profetas también, pero consideran a Mahoma el profeta de Dios como el enviado por Dios. La Biblia, como ustedes saben, nos habla de esa controversia que existe entre judíos y árabes, o en este caso, musulmanes. Para, para los musulmanes, el origen de su religión y el origen de su pueblo está en Ismael. Ismael también es hijo de Abraham. Entonces,
Recuerden que Ismael fue precisamente el primero de los hijos de Abraham. Busquemos Génesis, el capítulo 16, para que entendamos bien. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, oigan, la decisión la toma Sarai, la mujer de Abraham. Acuérdense que para los judíos no tener hijos es algo muy grave. Es no tener una bendición. Y por lo tanto Sarai dice, no nos podemos quedar sin bendición. Le dice a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate pues, te ruego, a mi esclava, Agar, es el nombre de la esclava que ella tenía. Seguramente era la persona que le ayudaba a hacer los quehaceres de la casa. Quizás podré tener hijos de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar la egipcia y se la dio por mujer a su marido Abraham. Llegó pues a él Agar, que concibió, pero luego ella, al verse encinta, miraba a su señora con desprecio. Porque acuérdense que para el judío, tener un hijo es tener un estatus, está por encima. A pesar de que ella sea la esclava, el hecho de estar embarazada de Abraham le da una condición superior. O sea, la hace mirar a la otra como de reojo, como que soy más importante que tú porque voy a tener un hijo. Acuérdense que para ellos un hijo es una bendición y por lo tanto el que no tiene hijos es como un maldito, ¿verdad? De alguna manera. Es la mentalidad judía, ¿ok? No es la mentalidad cristiana. Recuérdense que la mentalidad cristiana todo hijo es una bendición, pero el que no tiene hijos también tiene su bendición, ¿ok? Entonces, es una bendición tener hijos, pero también es una bendición el hecho de que una persona decida no tenerlo, ¿ok? Pero para los judíos no. Para los judíos solamente teniendo hijos mostrabas bendición, de lo contrario tenías un castigo o algo grave estaba pasando. Dijo entonces Sarai a Abraham, mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai, ahí tienes a tu esclava en tus manos, haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó a su presencia. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay camino del sur. Vean qué interesante, respondió Abraham a Sarai, ahí tienes a tu esclava en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. ¿Ok? Entonces Agar estaba embarazada y huye de la presencia de su patrona, ¿verdad? Por el hecho de considerarla superior, porque también se estaba considerando superior. La encontró el ángel de Yahvé, fíjense qué interesante, el ángel de Yahvé la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, una fuente que hay camino del sur, y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella contestó, voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Y él le dice, vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Ojo con esto, ojo con esto. Porque la multitud que sale de la esclava son también hijos de Abraham, son tal cual hijos de Abraham, pero no son los que nosotros comúnmente conocemos, ¿verdad? Porque ustedes saben que Abraham tiene a Isaac, que sí es hijo de Sarai, que es el hijo de la bendición, el hijo de la alianza, el hijo que luego tiene a Israel, que a su vez luego va a tener 12 tribus, y ahí es donde viene todo el pueblo, ¿verdad?
el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Ahora bien, ese pueblo de Israel que sale de esa descendencia de Abraham, Isaac, Israel, etcétera, no es más importante que el otro pueblo. También el otro pueblo es importante. Fíjense que lo que dice el ángel de Yahvé dice, multiplicaré de tal modo tu descendencia, y lo está diciendo a Agar, lo está diciendo a la esclava, a la cual va a tener un hijo que se llama Ismael, del cual nosotros hemos escuchado hablar bien poco, pero sin embargo es el origen del pueblo árabe, o sea, de la religión musulmana. Por eso es que les decía, se recuerdan al principio les decía, las tres religiones del libro, o sea, los cristianos, los judíos, los musulmanes, que son también llamadas las tres religiones abrahámicas. Se llaman tres religiones abrahámicas porque salen de Abraham. Tenemos que entender que tenemos un mismo origen. No somos iguales, obviamente. No tenemos el mismo culto, pero tenemos el mismo padre Abraham. Por eso, si escuchamos a un musulmán hablar de Abraham y nos quedaremos así como pensando que ellos vienen de otra parte, no, no vienen de otra parte, vienen también de Abraham. Y es también descendencia de el padre Abraham, al punto que, fíjense lo que dice el ángel de Yahvé. Mira que has concebido, o sea, el hijo de Abraham, que se llama Ismael, ¿ok? Has concebido de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. ¿Okay? Lo mismo que Dios le dice a Abraham, multiplicaré tu descendencia como la arena de las playas marinas. ¿Ok? Entonces, ahí mismo el ángel de Yahvé también se lo dice a Agar. Y el ángel de Yahvé dice, darás a luz un hijo al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Ismael quiere decir, Yahvé oye la aflicción de su sierva, Agar. Entonces, Dios mismo, el ángel de Yahvé, da por nombre Ismael al hijo de Agar. Y él va a ser, de alguna manera, el origen del pueblo árabe. O sea, de los árabes, de lo que nosotros conocemos hoy como el pueblo árabe. Y de ahí es donde están en el pueblo árabe los musulmanes y obviamente los palestinos. Árabes son muchos, obviamente, no solamente el pueblo palestino. Los árabes son muchísimos, ¿verdad? Muchos países árabes. El pueblo palestino es una parte de ese pueblo árabe grande. Es un pueblo, el pueblo palestino. Y comparten la religión musulmana. Aunque no todos los árabes son musulmanes, como les decía, no todos los israelitas son judíos, pero sí la realidad es que la gran mayoría, la gran, extra grande mayoría de los árabes son musulmanes. Capítulo, estamos en el capítulo 16, el versículo 12. ¿Será un onagro humano su mano contra todos y la mano de todos contra él? Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Fíjense, o sea, Dios mismo le está diciendo, ahí en medio de sus hermanos plantará su tienda, o sea que Ismael convivirá de alguna manera con los descendientes de Israel, o sea, el otro pueblo. ¿Okay? Dijo Agar a Yahvé, que le había hablado en nombre de tú eres el Roí, pues dijo, ¿sí será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve? Por eso se llamó aquel pozo de la Jai Roí. Está entre Cades y Beret. Agar dio a luz un hijo, Abraham, y Abraham llamó al hijo que Agar le había dado Ismael. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio a su hijo Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, recuérdense que los años en la Biblia son diferentes a los de ahora, ¿eh? Entendamos eso.
Se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así, por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos que te he constituido. Te daré fecundidad sobremanera y te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti de generación en generación, una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el Dios de tu prosperidad. Yo te daré a ti y a tu prosperidad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu prosperidad de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu prosperidad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Y aquí es donde empieza entonces la diferencia entre las religiones. ¿Ven? Fíjense que la religión judía utiliza, digamos como su bautismo, entre comillas, en la circuncisión. Para nosotros los católicos y para la mayoría de los cristianos, pues el bautismo es el inicio en la religión. Sin embargo, para los judíos, el inicio en la religión judía es la circuncisión. Por eso es que recuerdan de alguna manera, aquella discusión entre los apóstoles al inicio, Pedro, Pablo, que decían, ellos eran circuncidados porque ellos eran judíos, pero ellos decían, tenemos que obligar a los nuevos cristianos que entran en nuestras congregaciones, en nuestras asambleas, ¿tenemos que obligarlos a circuncidarse o no? Y ahí habían diferentes puntos de vista. Y bueno, pues al final se decide que no es necesario, porque aunque ellos todos eran judíos y circuncidados, los nuevos cristianos no iban a formar parte de una religión judía, que era la religión que de alguna manera obligaba a la circuncisión, sino que el inicio en la religión cristiana es el bautismo. ¿Ok? Y por eso es que terminó de ser la circuncisión como el origen de la religión, como lo era para los judíos y como lo es, de hecho, para los judíos ahora de generación en generación. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa, el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, o sea, aquel que no se circuncide, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del inicio de la religión judía y del inicio del modo en el cual los judíos van a aceptar que una persona entre dentro de su religión, sea por nacimiento, sea por compra, ¿verdad? Como se solía comprar a los esclavos, tenían todos que pasar por la circuncisión. Entonces, tenemos ahí dos pueblos, ¿verdad? Pueblo judío y el pueblo árabe, ¿ok? Dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Y aquí es el cambio de nombre. ¿Ok? Ya había hecho el cambio de nombre a Abraham, ahora le hace el cambio de nombre a Sara. En lugar de Sarai, es Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en nación, reyes de pueblos procederán de ella. Aquí es donde comienzan los cambios de nombre, que también nosotros lo usamos, lo que ya menos. Por ejemplo, cuando una persona va a tomar los votos o va a consagrarse en alguna congregación, cambia muchas veces el nombre o permanece con el mismo nombre, pero se le agrega otro nombre, un segundo nombre.
como por ejemplo, sobre todo las hermanas, si se llama María, María del Perpetuo Socorro, por ejemplo, ¿no? O si se llama Faustina, Faustina del Espíritu Santo. Y esa es la tradición. La tradición comienza porque Dios, cuando le da una misión a una persona, le cambia su nombre. Abraham ya no se llamará Abraham, sino se llamará Abraham. Y Sarai se va a llamar Sara. Ese es el cambio que hace Dios cuando cambia la misión de la persona. ¿Ok? Igual a Pablo, llamado Saulo, comienza a llamarlo Pablo en la conversión. Pedro, Cefas, ¿verdad? Simón, que va a recibir el nombre de Pedro. Y así sucesivamente, hay cambios que hace Dios porque da una misión nueva a la persona. Perdón. Y dándole esa misión, entonces procede el cambio de nombre. Pero vamos a seguir porque es muy interesante. Estoy en el versículo 17. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír diciendo en su interior, a un hombre de 100 años va a nacerle un hijo y Sara a sus 90 años va a dar a luz. Y dijo Abraham a Dios, si al menos Ismael viviera en tu presencia. Y ojo con esto porque miren qué importancia tiene este versículo. Respondió Dios, sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna, de ser el Dios suyo y el de su prosperidad. O sea, Dios hace una alianza con Abraham, hace una alianza con Isaac. Isaac va a tener a su hijo Israel, del cual van a nacer las 12 tribus. Pero fíjense lo que dice, versículo 20, en cuanto a Ismael, que se recuerda que era el hijo de la esclava, el hijo que no tenía importancia, sin embargo dice, también a Ismael le he escuchado y aquí que le bendigo, le hago fecundo y le haré crecer sobremanera. 12 príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Vean cómo hace Dios alianza también con Ismael. Le bendice, ¿verdad? Hace una bendición, aunque de todos modos su alianza eterna, la que quiera hacer con su pueblo, la hace a través de Isaac, el hijo de Sara. Entonces, tengan en cuenta que es muy importante para el diálogo entre las religiones entender que Dios no maldice. Dios no aparta a Ismael. Dios también le bendice. Solo que su alianza principal es con el pueblo que nace a partir de Isaac, de Israel y sus 12 hijos. ¿Ok? O sea, las 12 tribus. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder entender en profundidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar profundizando en estos capítulos del Génesis. Capítulo 18 ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Se lo quise tratar la clase pasada para hablarles de esta hermosa icono bíblico de Rublev, ¿verdad? La Santísima Trinidad. Vamos a ver ahora, buscando el capítulo 19 del Génesis, vamos a seguir profundizando sobre esta enseñanza.
Vamos a ir al capítulo 19 del Génesis, donde nos dice: los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra dijo: Ea, señores, por favor, desviaos hacia la casa de este servidor vuestro. Hagan noche allí, lávense los pies y de madrugada seguirán su camino. Pero ellos dijeron: no, haremos la noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida, cociendo unos panes, cenceños, y comieron. No bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa donde el mozo había, hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí y dijo: por favor, hermanos, no hagan esta maldad. Miren, aquí tengo dos hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no le hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Mas ellos respondieron: quita allá, uno que ha venido a vecindarse, va a meterse a juez, ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon con él, con Lot, de tal manera que estaban a punto de romper la puerta. Y aquí, bueno, pues ustedes saben que está ese pleito, esa lucha fuerte entre Lot y los habitantes de Sodoma y Gomorra, hasta que termina inclusive con Yahvé, que hace llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Recuérdense que todo aquel que obra la maldad, más tarde o más temprano, al final recibe su propia recompensa, y no porque Dios sea un Dios de maldad y porque Dios quiera la maldad sobre esa persona, sino porque la misma persona atrae la maldad. La misma persona atrae del demonio la misma maldad con la que él mismo ha tratado a los demás. Entonces es importante que nosotros entendamos esto para poder comprender en profundidad dónde, dónde surge esta, esta recompensa que muchas veces las personas reciben. A veces que decimos: no hay nada que no sea pagado en la tierra, el que la hace la paga, a veces hemos escuchado de alguna manera. Y precisamente Sodoma y Gomorra adquieren esta fama, ¿verdad? De ser los lugares donde reciben un castigo. Yo no soy de los que piensa que Dios castiga, no creo que Dios coloca un castigo, porque Dios es totalmente bueno y no hay nada en él que sea de castigo. Sin embargo, de alguna manera, la misma persona que no obra el bien, que se aparta de Dios, él mismo recibe su propio castigo. A veces vemos cómo la misma persona que obra la maldad, él mismo recibe su propio autocastigo. Y esto es lo que pasa con Sodoma y Gomorra. Hay una intersección muy interesante entre Abraham y Dios. Recuérdense que Dios le dice: voy a acabar con la ciudad, y Abraham intercede. A ver si aunque sea hay tantos justos, etcétera. Y termina la ciudad por autodestruirse ella misma. Llueve azufre, fuego sobre la ciudad, pero recordemos que el azufre y el fuego es la imagen de lo que nosotros, ¿verdad?, consideramos que es el infierno, que es la ausencia de Dios. Entonces, qué interesante verlo desde el punto de vista, no como que Dios está castigando, sino como que estas personas se han alejado de Dios al punto de crear un propio infierno en su propia ciudad. O sea, ellos mismos son los que se han encargado de construir su propio infierno en la ciudad.
Y por eso es que la Biblia nos habla del azufre y del fuego, pero es lo mismo que nosotros consideramos que sucede um, en el infierno, o sea, en la condenación eterna. Entonces, cada quien recibe su propia recompensa, no porque Dios sea un Dios que tenga que tomar una venganza sobre alguien, sino como un Dios que es misericordioso, como un Dios que ama al pecador, pero que a la vez descubrimos que ese pecador, envuelto en su propia maldad, él mismo adquiere su propia recompensa y él mismo llega a su propio infierno. Muy bien. Bueno, vamos a ir profundizando en en estos temas. Más adelante, obviamente, vamos a ver otros temas relacionados también con Abraham. Pero ahora me gustaría responder algunas preguntas, escuchar algunas intervenciones de parte de ustedes. Hay en el chat una donde nos dice, ¿las 12 tribus nacen de Ismael o de Isaac? Ya me confundí. Oh, sí, es que el problema es que hablamos de tantos nombres. No, en realidad las 12 tribus salen de Israel, pero Israel es el hijo de Isaac. ¿Ok? Entonces, para que más o menos ustedes entiendan, Abraham es el padre. ¿Ok? Tiene dos hijos, Ismael y por otra parte Isaac. Ismael es el hijo de la esclava. Isaac es el hijo de Sara, su esposa. ¿Ok? Pero los dos son hijos de Abraham. Ismael es el padre de los árabes, o sea, el fundador, digamos así, de ese pueblo árabe. ¿Ok? Pero hijo de Abraham también. O sea, Ismael es hijo de Abraham. Sin embargo, Isaac, hijo de Abraham, pero es el de la alianza. Por lo tanto, de allí sale Israel, que es hijo de Isaac, y las 12 tribus, que son las 12 tribus de Israel. A veces se confunden porque Ismael, Israel tienen los nombres parecidos, pero bueno, tenemos que entender que son a la vez descendientes de Abraham, pero fundadores de dos pueblos diferentes. Ismael es el pueblo árabe, Israel, las 12 tribus y obviamente eh, ¿cómo se llama? El pueblo judío, ¿ok? El pueblo judío que es el pueblo de la alianza y el pueblo donde sale Jesús, porque acuérdense que Jesús viene de la tribu de Judá, ¿ok? Una de las tribus, uno de los hijos de Israel, llamado Judá. ¿Ok? Es bueno que hagan estas preguntas porque son preguntas que nos ayudan a repasar de nuevo el contenido y poder entender bien, porque si nos vamos con dudas, entonces es como si no hubiésemos hecho la clase. ¿Ok? Muy bien. De Isaac nace Israel, de allí las 12 tribus. Padre, ¿cree usted estos países viven en tanta guerra si Jesucristo pasó y estuvo por allí? Mira, es una pregunta muy interesante que todos nos hacemos. ¿Por qué si es el pueblo de la alianza? ¿Por qué si son hijos de Abraham hay tanta discordia entre ellos? ¿Por qué si Jesús vino a dar paz a los pueblos hay tanta discordia? Yo creo que la respuesta está más bien en el corazón del hombre. Fíjense qué pasa con Sara y Agar. No es una relación muy fácil la que tienen ellas. Agar es la esclava, que es la madre de Ismael. Sara es la esposa, que es la madre de Isaac. Entre Sara y Agar no hay buenas relaciones. Primero porque Agar se hace la importante, porque obviamente aquella no tiene hijos, aquella no le va a dar hijos, no está bendecida, y ella sí. Sara, por su parte, es la esposa y no va a pretender, o sea, no va a permitir que la esclava esté por encima de ella. Ya desde ahí ustedes ven que, desde el punto de vista humano, esto no es religioso,
punto de vista religioso, Dios bendice, Dios hace grande a su pueblo, pero desde el punto de vista humano, la humanidad, el ser humano que hay en el corazón de ella, ya hay discordia, ya hay problemática, ya hay hasta cierto punto envidia también. Y eso es lo que pasa con el ser humano, que muchas veces la propia envidia del corazón, eh, la propia maldad, digo yo también, a veces es la que hace que el ser humano se enfrente unos con otros. Y aunque sean bendecidos por Dios, aunque hayan sido elegidos por Dios para su pueblo, siguen siendo seres humanos y siguen teniendo la misma naturaleza pecadora del ser humano. Y ya desde el origen había discordia entre las propias madres. Imagínense la descendencia. Entonces, Jesús viene, pero no es aceptado por ninguno de los dos, ni por los judíos, ni tampoco por los musulmanes. O sea, que no es aceptado ni por los descendientes de Isaac, Israel, que son su descendencia, no es aceptado por ellos, pero tampoco es aceptado por los descendientes de Ismael. Ni siquiera Dios mismo, Jesús, que es Dios, Dios mismo, pudo poner paz entre esas naciones. Imagínense, todo está y nace en el corazón del hombre. Y el corazón del hombre es el que llega a la maldad, es el que lleva a la maldad. Por eso nosotros como cristianos, por fortuna, digamos así, de alguna manera estamos fuera de esa categoría humana, porque nosotros somos hechos cristianos por el bautismo en Jesús y somos hermanos, no porque pertenezcamos a la misma sangre de Abraham o la sangre de Isaac, porque nosotros no pertenecemos a una familia determinada que nos ha dado un apellido o una tribu o nada. No, nosotros venimos hijos por adopción. De hecho, lo llama San Pablo así de esa manera. Somos hijos de Dios por adopción, no porque seamos hijos de Abraham físicamente o biológicamente, sino por adopción. Entonces nosotros tenemos que heredar ese deseo de paz, esa imagen de paz que viene a dar Jesús. Porque ninguno de estos dos pueblos reconoce a Jesús, ni reconoce el mensaje de Dios, el mensaje que Dios ha querido dar. Por eso es que seguirán perpetuamente en guerra hasta que no acepten definitivamente el mensaje que Dios ha querido darles, el mensaje que Dios ha querido traer a su pueblo. Padre, entonces, cuando los judíos eran circuncidados, ¿se bautizaban o al ejercicio de la circuncisión le llamaban bautismo? Sí, exactamente. No le llamaban bautismo, pero es como si fuera un bautismo para ellos. O sea, el modo de entrar en la religión era la circuncisión. ¿Ok? Para nosotros es el bautismo. Ellos no le llaman bautismo porque ellos no tienen bautismo. Ellos tienen circuncisión. Entonces, para entrar en la iglesia, nosotros nos bautizamos. Para entrar en la religión judía, ellos se circuncidan. O sea, digamos que es parecido a nuestro bautismo, es como el inicio en la religión, pero ellos no le llaman bautismo porque ellos no tienen bautismo. Entonces, se llama circuncisión. Ya con la circuncisión era la entrada a formar parte de la religión judía. Es como hoy en día, no sé, por ejemplo, bueno, no sé, entrar a la universidad es hacer una tesis, etcétera, o presentar la inscripción, ¿ok? Entonces es lo mismo, o sea, es el boleto de entrada a la religión judaica, la circuncisión. Hola, padre, aún no sé muy bien la diferencia de los años que eran y cómo eran de la Biblia los actuales. ¿Podría usted explicar? Es muy difícil explicarles porque no hay una equivalencia en los años antiguos, porque acuérdense que un año para ellos no es los 12 meses que hay para nosotros. Entonces, una equivalencia exacta no la tenemos. Lo que suponemos que obviamente una persona vieja era una persona ya de 30 años, ya era una persona anciana, una persona casi ya para morir, 30, 40 años, pero no sabemos exactamente cuando la Biblia nos dice 99 años, por ejemplo, cuánto es lo que equivaldría a la actualidad, porque el modo de contarlos de ellos era diferente. Acuérdense que los años para ellos no eran igual que para nosotros, ¿ok?
¿No puede explicar las capitales de los pueblos? En realidad es una sola la capital. Y ese es el problema. No es que hayan capitales. Eh, Todos se disputan la misma capital. Para los palestinos, la capital es Jerusalén. Y de hecho, allí está la mezquita de las mezquitas, que de hecho es inmensamente grande. Pero no es considerada la capital de Palestina, porque de hecho los palestinos, hay palestinos en Jerusalén, pero no es una cantidad grande, es una cantidad muy pequeña de árabes que hay en Jerusalén. Yo cuando fui, logré conocer muchos árabes y muchos de ellos incluso son cristianos, ni siquiera son musulmanes. Hay pocos árabes, hay pocos palestinos. Eh, el asentamiento más fuerte está en Belén, pero no es que Belén sea la capital de Palestina. No. En realidad, Palestina no es considerada una nación, ¿verdad? Porque Palestina es considerada un territorio. De hecho, se llama territorio palestino. Eh, no hay una capital en el sentido religioso, porque la capital religiosa de Palestina es Jerusalén. Pero desde el punto de vista político, la capital de Palestina se llama Ramallah, ¿ok? Es la capital de Palestina, que está en territorio palestino, obviamente. A pesar de que ellos consideran Jerusalén su capital. Y por eso es la lucha grande, porque los israelíes no van a dejar su capital, que es, eh, que es Jerusalén. Entonces, entre palestinos, israelíes, desde el punto de vista político, hay un pleito bien grande, ¿ok? Hay un pleito bastante grande, y que no va a terminar por ahora. Y no creo que vaya a terminar muy fácilmente, por el hecho de que eh, hay muchas diferencias. Y de hecho, los palestinos quieren Jerusalén, quieren el territorio de Jerusalén, porque para ellos Jerusalén es su propia capital, ¿ok? De hecho, Ramallah queda muy cerca de Jerusalén, es un territorio palestino que está al norte de Jerusalén, que está bien cerca de Jerusalén. De hecho, eh, podemos calcular inclusive la distancia entre Jerusalén y Ramallah. Si ustedes toman una, en vehículo, en carro, son 30 minutos. O sea, si ustedes van a cualquier ciudad de Estados Unidos, 30 minutos es dentro de la propia ciudad. Ah, bueno, pues imagínense que para ir del centro de Ramallah al centro de Jerusalén son 30 minutos. Se están allí, tan cerca, de que por eso es que es muy difícil poder conseguir la paz entre ellos. Pero bueno, nosotros siempre rezamos por la paz, porque nosotros somos mensajeros de paz. Y aunque sabemos que ellos dos no han aceptado a Jesús, y por eso es que viven en esa constante guerra, es muy difícil, obviamente, poder entender por qué, a pesar de dejar el corazón duro, de pelear por Jerusalén, porque pelean por la capital Jerusalén, no logran ablandar su corazón a aceptar a Jesús como Dios hecho hombre, para entonces poder obtener la paz. Pregunta de Facebook Live, padre, una pregunta: ¿Jesús fue circuncidado? Claro, acuérdense que la circuncisión de Jesús fue a los 40 días. Era un judío también igual, y tenían que circuncidarlo. De la misma manera lo presentaron en el templo, de la misma manera fue circuncidado a los 40 días como todo judío, y obviamente la tradición para Jesús fue la tradición judía. Claro que sí. Muy buena pregunta de Facebook Live. Entonces, sí fue circuncidado, y la circuncisión incluso se llama la purificación de la Virgen, porque fue a los 40 días de nacido.
Padre, tengo una duda respecto a la llegada del pueblo elegido a Canaán. ¿Fue con Abraham al inicio y luego después con Moisés? ¿En qué momento salieron de la tierra prometida? ¿Sería después de la hambruna con la ayuda de José? Exactamente, sí. O sea, yo creo que ya te está respondiendo. Fue con la hambruna y la ayuda de José el soñador al mudarse a Egipto. Exacto. O sea, llega Abraham, tiene su pueblo, pero obviamente ustedes saben que viene una hambruna. Ellos tienen que acudir a Egipto. Allí se encuentran a José. José, uno de sus hermanos, que había ido a Egipto porque ellos lo habían vendido. Y ahí José les ayuda eh, y se reconcilia con sus propios hermanos. Crece el pueblo en Egipto siendo esclavos del faraón hasta que al final, pues Moisés. Eso lo vamos a ver más adelante porque recuérdense que esa clase es muy bonita, la clase de el recorrido del pueblo por el desierto, los 40 años, hasta que entran por el río Jordán, atravesando el río Jordán, a retomar de nuevo Canaán, que la tenían tomada los cananeos. Última pregunta de Facebook Live. Buenas noches, padre. ¿Qué diferencia hay entre árabes y musulmanes? Lo mismo que les comentaba que hay entre judíos e israelitas. Israelita es el que pertenece al pueblo de Israel, pero judío es aquel que profesa la religión judía. No todos los israelitas son judíos, la mayoría sí, pero no todos. Hay algunos que rehusan de la religión y generalmente se quedan sin religión, no se convierten. Hay unos poquitos que se convierten, algunos poquitos judíos que se convierten en otras religiones, que se convierten en cristianos, en budistas, etc. Entonces ellos no son llamados judíos, sino que son llamados israelitas, pero no judíos. Entonces, con los musulmanes y los árabes lo mismo. Árabe es el que pertenece al pueblo árabe, o sea, son todos aquellos que son descendientes de Ismael, pero musulmanes son aquellos que profesan la religión musulmana, ¿ok? Que es lo mismo que el islamismo, ¿ok? El islam es lo mismo. Musulmanes o islam es la misma religión. Ahora, hay árabes que no son musulmanes, hay árabes que son cristianos, ¿ok? Yo conocí en la Tierra Santa cuando fui, la mayoría de los cristianos son árabes convertidos al cristianismo, que no son musulmanes, pero son árabes. De hecho, hablan árabe, son árabes, pero son cristianos. Entonces, los musulmanes son los que pertenecen a la religión musulmana. Igual también hay musulmanes que no son árabes. Hay personas yo he conocido algunos que son musulmanes que profesan la religión musulmana, que profesan el islamismo y que no son árabes, que son de otros pueblos. Conozco latinoamericanos que son musulmanes, sí, se convierten o se casaron con algún musulmán, sobre todo mujeres, y se convierten al islamismo. Última pregunta, padre, buenas noches. ¿Todavía los judíos se circuncidan? Sí, todavía los judíos continúan practicando la circuncisión y sobre todo, más aún, los judíos más ortodoxos, o sea, los más, hay unos que se llaman Hasidim, creo, que están inclusive en Brooklyn, los que viven en Nueva York conocerán hay muchos judíos allá. Sí, todos practican la circuncisión. De hecho, hay muchos que practican la circuncisión y no es por religión, sino que lo hacen por salud o por higiene o por lo que sea. A sus hijos desde pequeños los circuncidan. Y bueno, pues eso no quiere decir que sean judíos, sino que lo hacen por términos médicos. O sea, algunos lo hacen por opción de salud médica. Entonces, no crean que la circuncisión es simplemente un acto religioso, sino que también puede ser un acto médico de alguien. Yo he conocido algunas mamás que me dicen, ay, que el doctor me dijo que tengo que circuncidar al niño porque tiene una X situación. Bueno, eso no quiere decir que sea circuncidado va a ser judío, no, nada, absolutamente, ¿eh? Son cosas diferentes. Para que ustedes entiendan que hay muchos tipos de circuncisión, aunque es lo mismo, el mismo procedimiento, pero la circuncisión religiosa obviamente tiene un rito y la circuncisión médica pues simplemente la hace el doctor y es diferente. Bueno, voy a darles la bendición, aunque yo sé que hay muchas preguntas, pero ya son las 10 de la noche, ya el tiempo se nos agotó. Y bueno, nos vamos a ver el próximo martes para seguir tratando esos temas tan interesantes de Sagrada Escritura. El Señor esté con ustedes.
con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan linda noche.